Dios es sublime, ¿verdad que sí? Gracias a Dios por nuestro buen Dios. Invito a todos a que ahora nos despojemos de cualquier otro pensamiento, preocupación. Asegúrese que sus teléfonos están guardados y no están en sus manos. Y que está en silencio por si en caso algo suena, va a causar interrupción. También veo varios que tienen sus bebés en sus brazos y normalmente deben estar en la guardería. Le voy a pedir a los padres, si son tan amables, si ellos causan algún tipo de ruido, que ustedes se salgan, tomen la iniciativa rápidamente de salir. No espere que un ujier llegue a ustedes a tratar de callar a su bebé, porque sí va a causar interrupción. Y por eso tenemos guardería. Les agradezco, querida iglesia, por estar presente, a cada visitante por estar aquí. Usted pudo haber escogido no venir a la iglesia o pudo haber escogido ir a otra iglesia, pero estamos agradecidos que usted está aquí. No estamos queriendo que nomás venga a la iglesia porque usted es una persona más. No estamos nomás queriendo tener más número. Lo que queremos es que Dios use su palabra para alcanzar y obrar en sus corazones. Lo que deseamos es que usted sea bendecido con la predicación de la palabra de Dios. Lo que deseamos es que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su Salvador, que este sea el día en que él o ella pueda creer en Cristo para salvación. Que su vida sea transformada, cambiada y que salga de aquí diferente a como entró. Mi deseo es que cada familia cristiana que está aquí sea fortalecida, edificada y animada. Que cada joven, cada señorita de nuestra iglesia pueda recibir algo de parte de Dios esta mañana. Mi deseo es de que cada persona que está aquí pueda, sin duda alguna, irse a casa sabiendo que Dios nos ha hablado. Y eso solo va a suceder si usted le permite a Dios hablarle a su corazón. Capítulo 24 de Génesis, vemos esta famosa historia de Abraham, preocupándose ya de viejo por su hijo, que no era casado, era un joven, alrededor de unos quizás 30 años de edad, alrededor por allí. Ya Sara era de 127 años de edad, ya estaba grande ella, y Abraham ya era avanzado en edad. No sabemos exactamente cuánto tiempo había pasado, pero alrededor de unos entre los 30 más o menos se dicen que tenía más o menos a su hijo Isaac. Y tenemos aquí la historia donde manda a un siervo de él a que vaya a buscarle esposa a su hijo de la familia de ellos. Era un requisito de parte de Dios hacer las cosas así en esos días. Algo que no se practica hoy en día, obviamente. Pero en el tiempo bíblico, en el tiempo de este tiempo, el tiempo del Antiguo Testamento, en esta dispensación del Antiguo Testamento, era parte del plan de Dios que se unieran entre la familia. Ya no es la parte del plan de Dios. Ahora Dios dio sus leyes ceremoniales y también dio sus leyes morales al pueblo de Dios, y podemos verlos en el libro de Levíticos, podemos verlo en otros libros como Dios prohibió, ¿verdad?, familia teniendo relaciones o casándose. Pero aquí en Génesis Abraham manda a su siervo a buscarle esposa a su hijo. Y le dice Abraham a su siervo en el versículo 6, dice, Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Dice Jehová Dios de los cielos, versículo 7, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Abraham estaba convencido, escuche bien, que Dios le iba a dirigirle a él, que Dios le iba a usar a él para parentar su hijo bien, a guiarle hacia la voluntad de Dios. Y déjeme decir, joven, que en el cortejo cristiano, en lo que es bíblicamente el cortejo cristiano, tus padres tienen que estar 100% involucrados en las amistades que tú escojas o tengas en tu vida para conocer a alguien. Al no hacerlo, estás arriesgando mucho y estás jugando el juego mundano, que es el noviazgo mundano. Pero en el cortejo cristiano, los padres tienen el decir o tienen la opinión desde la concepción de la amistad. Ellos están involucrados desde el principio. Y como padres, deje recordarle, querido hermano y hermana, somos responsables para orar por nuestros hijos.
y orar para que Dios les guíe a la persona correcta. Tienen todo a su contra. Este mundo mal y perverso, la pornografía, los teléfonos, las películas, la música, todo está en contra de nuestros hijos para que ellos no lleguen a la perfecta voluntad de Dios que Dios es para ellos. Y mayormente Dios nos va a usar a nosotros como padres a tomar parte en eso. ¿Cómo? Pues caminando con Dios, orando, caminando con Dios, siendo parte de la vida de nuestros hijos, involucrándonos en sus vidas, hablando con ellos, comunicándonos con ellos, teniendo una relación fuerte con nuestros hijos, establecer una relación amigable de seguridad con nuestros hijos para que tengan ellos la confianza para platicarnos de su día en día. Es importante estos principios que a veces creo que descuidamos y dejamos todo al ahí se va, a la aventura, a ver qué pasa, o a ver quién consigue mi hijo, a ver quién consigue mi hija. No, no se trata de eso. Bíblicamente, los padres tienen mucho que ver con eso. Bíblicamente. Yo prefiero ser bíblico que ser guiado por este mundo y lo que el mundo practica. Allá usted si no quiere hacer, si usted cree que es mejor y más sabio lo que usted practica. Pero yo he descubierto que cuando salimos de la voluntad de Dios, no hay nada de seguridad en lo que usted va a pasar en su vida. Y las pruebas pues las tenemos enfrente de nosotros. Todos hemos pasado por eso. Lo que quiero someterle la idea es esto. Que en esta historia de Abraham buscándole esposa a su hijo, podemos encontrar una tremenda y preciosa verdad. Claro, todo lo que es en la palabra de Dios nos dice Timoteo que es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado. Hay verdades y principios bíblicos en cada historia de la Biblia. Gracias a Dios que todas ellas fueron escritas para nosotros, dice Corintios, para amonestarnos, para dirigirnos, para aconsejarnos a no cometer los mismos errores y también para aprender de las buenas historias y los buenos ejemplos que encontramos en la Biblia. Pero dentro de esa historia encuentro una verdad muy rica. Me encanta la historia, me encanta esta verdad que voy a compartir con ustedes, que me anima a mí. Y le pido al Señor que sea de bendición para su vida también. Rebeca, sin saberlo, estaba a punto de tener una cita divina con la voluntad de Dios. Sin darse cuenta, ella, haciendo lo que normalmente hacía quizás todos los días, estaba a punto de enfrentarse con el resto de su vida, potencialmente. Todo descansaba y dependía de este acto singular que ella haría. Necesitaba Rebeca bajar su cántaro. Así de sencillo. Era la clave. Era lo que se estaba mirando. No podían saber, escuche bien, no podían saber la voluntad de Dios no revelada. Era un riesgo inmenso. Por eso el siervo de Dios le definió a Dios, le pidió a Dios una oración específica. Y eso nos enseña a nosotros que a Dios le agrada cuando somos específicos en la oración. Querido hermano, hermana, si usted está queriendo la voluntad de Dios en su vida, quiere una contestación, quiere que Dios le manifieste, dígale a Dios específicamente: Señor, si esto y esto sucede, voy a tomarlo como de parte de tu voluntad, voy a verlo como tú manifestándote a mí para que haga eso. Y Dios se deleita en contestar esas oraciones. Pero Abraham le dice a su siervo, y su siervo va nervioso, diciendo: hijo, no la voy a regar, ¿verdad? Traerle la equivocada, imagínese. Y le pide a Dios unas especificaciones, específicamente unas condiciones para que él pudiera ver, pudiera asegurarse de que era la voluntad de Dios. Y le dice a Dios en el versículo 9 dice: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino. Dijo: no sé a ver cuántos regalos voy a tener que dar, pero quiero llevarme lo necesario. Llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, y se hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro
y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, y que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, y como es el Señor, muchas veces antes de que terminemos de hablarle a Dios o pedirle a Dios por algo, Dios ya está supliendo la necesidad. Me encanta el mensaje del pastor Mark Johnson, cómo nos enseñó, nos predicó. Pastor Ramos nos predicó cómo es que ya Dios está en acción, que ya Dios está trabajando. Él nomás nos invita a ser parte con Él. Yo estoy seguro de esto, y queridos padres, deje declararles algo. Que cuando es la voluntad de Dios entre un joven y una señorita, las cosas se ponen en línea. Cuando es la voluntad de Dios, se manifiestan las evidencias de tal manera que uno dice, no, pues era obvio, era claro, esto es lo que Dios ha hecho. Cada vez así es la voluntad de Dios. Eso debe de asegurarle, Padre, de que Dios es capaz de enseñarle a usted específicamente la voluntad de Dios. Y note lo que dice, versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. No era coincidencia, esto era de parte de Dios. Cualquier doncella pudo haber salido ese día, pero ese día salió Rebeca. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvió. Escuche bien, querido hermano y querida hermana y querido joven, más que nada, Dios te va a poner y te va a alinear con alguien que es exactamente como tú. Si tú has perdido tu virginidad, Dios te va a dar a alguien que ha perdido su virginidad. Ay, pastor, sí. Dios, ese es el especialista. Él sabe lo que tú puedes y lo que no puedes. Él sabe lo que tú mereces y lo que no mereces. Y la Biblia dice que el que encuentra mujer ha encontrado la benevolencia de Jehová. Es un regalo de Dios una esposa. Por eso vale la pena esperarte. Yo esperaría mucho más amenes de los padres, por Dios. Ahorita es cuando usted debe afirmar, amén, pastor, es cierto. Por lo menos para que sus hijos escuchen que usted está convencido de la verdad. Pero quédese callado, querido hermano. Siga con su calladez, que a mí no me quita ni me da. Pero escúcheme, querido hermano. Por eso vale la pena que los hijos se guarden hasta el altar. Por eso vale la pena, señorita, que tú te guardes tu pureza y que llegues aquí pura sin que nadie te ha tocado. Por eso vale la pena, varón, que tú te guardes puro hasta llegar al altar y que nadie te toque, tú le des chance a tocarte, porque esa sinvergüenza muchacha con corazón de ramera nomás quiere atención, quiere sentir lo que alguien más no le ha dado y te va a arruinar tu vida y el potencial que Dios tiene para tu vida. Igualmente ese joven lobo rapaz que te dice según que te ama, pero la Biblia dice que el amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, no hace nada indebido. So, realmente no te ama ese sinvergüenza. Si te amara, te respetara. Si te amara, obedeciera las reglas. Si te amara, no te tocara, porque te tiene dignidad en esa relación y quiere honrar a sus padres, y los padres tuyos haría lo que es correcto. Aquí Abraham, el siervo, dice, Señor, que esto sea de una mujer que me ofrece que baje su cántaro, y pone sus especificaciones. Y Dios contesta su oración con una señorita que era de aspecto hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, a la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se lo dio. Ya llevaba su cántaro lleno, ya había cumplido su requisito. Escúcheme, ya había cumplido su deber. Ella estaba de regreso a la casa de su padre sin interesarle nada. No andaba buscando un marido, no andaba buscando chisme, no andaba buscando la bulla. Ella simplemente estaba obedeciendo a su padre y agradando a su padre. Señorita, si tú quieres hallarte en la voluntad de Dios, si quieres en la voluntad de Dios en tu vida, piérdete en la voluntad de Dios, piérdete en hacer la voluntad de Dios, honrar a tus padres, amar a Dios sobre toda cosa, sirve a Dios antes que todo lo demás, y Dios te va a conceder la bendición de Dios.
Versículo 17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. En el momento clave, hermano Valencia, sin que ella lo supiera. ¿Quién pudo haber dicho: no, ¿cómo? Tengo que llevar este agua a la casa. Si quiero ahorita regreso o mando uno de los siervos. Pero en el momento indicado, sin que ella supiera, todo descansaba sobre si ella bajaba ese cántaro o no. Me recuerda la historia de la mujer samaritana, que llegó con su cántaro para llenar agua del pozo según ella, de Jacob. Y cuando nadie quizás estaba, porque era la mujer del chisme. Había tenido 5 maridos, en cual tenía ahorita no era ni su marido, era el chisme de todo el pueblo. Era la mujer que tenía mala reputación, avergonzada, acusada por su conciencia, se encontraba sola. Y Cristo la citó en ese pozo de Jacob. Y le dijo el Señor que le diera de beber agua. Y ella dijo: ¿cómo? Dice: tú me debes estar, tú eres judío y yo soy samaritana. Deberíamos estar platicando. Y el Señor le dice: si tú me pidieras a mí agua, te daría una agua de vida eterna. Nunca tendría sed jamás. Y dice la Biblia que ese día la mujer dejó su cántaro ahí. Lo dejó. Un cántaro representa, no sé quién está masticando chicle, pero creo que es malo que lo estén reventando en la boca. Por favor, les pido humildemente que dejen de hacer eso. Un cántaro representaba un utensilio para ayuda segura, una provisión, una identidad. Quien levantaba un cántaro era identificado inmediatamente como alguien que iba a traer agua, un siervo, una sierva. Era humillarse, hacer lo que quizás nadie más quería hacer, de levantar el cántaro. Era para agarrar agua. Jesús quiere ser nuestra fuente de agua viva, nuestro proveedor, nuestra seguridad. Él no quiere sustitutos, Él no quiere ser reemplazado, Él quiere ser nuestro todo. Les invito a Jeremías 2, por favor. Jeremías 2, por favor. Jeremías 2, por favor. Jeremías 2. Noten algo que Dios le dijo al pueblo de Dios, el por qué se enojó con ellos y los mandó a esclavitud, a ser cautivos a un pueblo que no era de Dios. Dice el capítulo 2 de Jeremías. ¿Estamos ahí? Dice versículo 3, por favor. 2:13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen ¿qué? ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Note. Es una identificación, es una declaración. Al levantar estas cisternas, estaban declarándole a Dios: no vamos a depender de la lluvia ya todos los días. Vamos a guardar y retener las aguas para que podamos tener agua cuando, Señor, tú no nos quieres dar agua. Fue una ofensa directa a Dios. Dice en el versículo 15: los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y alzaron su tierra, quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tapnes de que te quebrantaron la coronilla. Dice: no te acarreó esto el haber dejado haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del Éufrates? Oh, Dios se airó contra su pueblo porque lo habían sustituido, lo habían reemplazado con cisternas en vez de darle lugar a Dios en sus vidas como el único proveedor, el único que iba a suplir esa agua de fuente de agua viva. Rebeca, escuche, sin darse cuenta, estaba siendo examinada por lo que haría con su cántaro. Cada uno de nosotros esta mañana venimos a la iglesia con nuestro cántaro. Dependiendo de qué hacemos con ese cántaro, Dios va a hacer con nosotros esta mañana. Le esperaba a Rebeca, escuche bien, alguien quien le iba a amar, darle una nueva vida,
amarle por el resto de sus días. Le esperaba un futuro esposo que ni cuenta se daba, un hombre que le llevaría a destinos que nunca se imaginaría, le daría un hogar, un nombre, le daría su dignidad, le daría una familia, le daría un nuevo comienzo. No sabía ella, pero todo descansaba en si dejaba su cántaro en ese momento. Querido hermano, así como ella tuvo que dejar su cántaro, hay muchos de nosotros, como dije, que traemos nuestros propios cántaros. Metafóricamente hablando, tenemos cántaros que no hemos querido dejar abajo, que hemos querido retener para asegurar ciertas cosas en nuestra vida. Les he hablado un poco sobre el noviazgo mundano versus el cortejo cristiano. Les he hablado sobre la voluntad de Dios. Hay muchos casos, nos perdemos la bendición de Dios porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestros cántaros, asegurar la voluntad de Dios con nuestros cántaros. Mi hermano, escúcheme, Dios desea que simplemente bajemos nuestro cántaro y le demos lugar a Dios y dejarlo a Él ser Dios en nuestra vida. Hay cántaros de soberbia esta mañana, de orgullo, de la autosuficiencia. Yo puedo, no necesito hacer esto, no necesito hacer lo otro. Hay cántaros de pecado esta mañana que vienen cargados de pecado y no quieren soltarlo, no quieren bajar su cántaro. Hay cántaros de falta de perdón esta mañana. Hay personas que no quieren perdonar a alguien más, no saben cómo perdonar a alguien más y llenan su vida con amargura, con coraje, con odio contra otra persona, y no se da cuenta que está bebiendo para sí aguas venenosas de amargura que le están destruyendo su vientre, su alegría, su gozo. Le han robado el gozo de su salvación porque no quieres bajar tu cántaro de perdonar, de misericordia, lo que le hace falta a su vida. Oh, querido hermano, hay cántaros esta mañana. Hay cántaros que necesitamos bajar, necesitamos dejar aquí en el altar. El primero que veo es el cántaro de la altivez. Noten el versículo 16, por favor. Y la doncella era aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió de la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Rebeca era hermosa, aspecto hermoso, era virgen, no era una cualquiera, pues era una señorita digna, honrada y honrosa. Era una mujer que no tenía que humillarse para hablar con un extraño. Ella podía haber ignorado esa conversación y regresar a casa porque ella tenía su dignidad, no era cualquier mujer, pero tenía un aspecto hermoso. Y escúcheme, muchas veces esta mujer hermosa, hija de su padre, que se humilló a llevar su cántaro, a llevarlo a llenar, y ya lo había llenado, que se lo llevaba para atrás, no solo le llevaba agua para su casa, pero se humilló bajando su cántaro, dándole a un extraño, y no solo al extraño, pero a sus camellos. Qué difícil trabajo de llenar su cántaro cada vez para darle de beber a sus camellos, ensuciándose entre los animales, el calor, en la tierra, agarrando agua, dándole de beber a los camellos. Le digo que Rebeca se había despojado de su belleza, se le olvidó que ella bonita, no le importaba, era simplemente una sierva. Y mi hermano, lo que nos hace falta esta mañana es despojarnos de nuestra soberbia, despojarnos de nuestra altivez. Es el orgullo que nos está destruyendo, mi hermano, destruyendo nuestros hogares, destruyendo nuestros matrimonios, destruyendo nuestra afectividad como padres, destruyendo nuestro cristianismo, nuestra afectividad en la obra de Dios, nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestro testimonio. Es el orgullo que necesitamos dejar esta mañana. No dejó que su belleza le afectara su servicio. Primero Samuel, por favor, 15. Primero Samuel 15. Hay algunos que no sé, a veces a uno tiene miedo hasta saludar porque no va a ser que arrugamos, ¿verdad? Algo que traen puesto. Somos demasiados preocupados por la apariencia exterior. Se nos ha ido la humildad. Se nos ha ido la habilidad de sudar, de ensuciarnos en la obra de Dios, de recordarnos que no somos nada más que salvos por la gracia de Dios. 1 Samuel 15, 17 me dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Note la soberbia.
Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias delante. Siempre un orgulloso le echa la culpa a alguien más. Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios de Gilgad. Y note la falta de una integridad espiritual. Dice aquí en el versículo 21, dice, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Es increíble cuando alguien anda mal con Dios, cuando alguien está lleno de soberbia. Siempre es tu Dios, tu iglesia, tu pastor. No me digas a mí. Es increíble como siempre se repite la misma historia. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Note la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas ¿qué? Rey. Y note lo que Saúl dice. Versículo 24. He pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, tus palabras. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Samuel le había dicho a Saúl, ya la regaste. Yo creo que si Saúl se hubiera arrepentido en ese momento, como David se arrepintió. Pero Saúl dijo, no. Ok, bueno, pues ok, perdoné. Todos pecamos. Todos la regamos. Ya, ok, la regué. Pero ahora ve y ora conmigo. Hónrame delante de los demás reyes. No quiero quedar más con la gente. La soberbia. Y por eso Samuel le dijo, cuando tú eras pequeño en tus propios ojos. Saúl comenzó sabiendo que no era nada. Y se lo subió a la cabeza. Moisés necesitó 40 años para desvestirse del faraón y de Egipto que estaba dentro de su corazón. La Biblia dice en Proverbios 16 que antes de la caída viene la soberbia, la altivez de corazón. Dios dice en Santiago capítulo 4 que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Siempre ha sido lo mismo. Proverbios 18:12, por favor, note conmigo. Proverbios 18:12. Proverbios 18:12. Antes del quebrantamiento, ¿qué dice la Biblia? Se eleva el corazón de hombre. Y antes de la honra es el abatamiento. Quizás esta mañana lo que usted y yo necesitamos dejar. ¿Cómo cesaría el conflicto de su matrimonio? ¿Cómo se arreglarían cosas en su vida, en su hogar? Si nomás viniéramos al altar esta mañana y bajáramos el cántaro de la soberbia, de nuestro orgullo, de siempre tener la razón yo, de siempre ganar toda discusión en mi matrimonio. De tú ser el culpable y yo no. Que viniéramos al altar esta mañana y dijéramos, Señor, yo estoy cansado de lo que este cántaro de soberbio me ha traído a mi vida. Lo vengo a dejar aquí. El segundo cántaro es este. El cántaro de la pereza. ¿Cómo somos flojos espiritualmente hablando? Dice la Biblia que esta señorita alimentó a todos los camellos. Le garantizo que muchos de nosotros quizás tan solo para agarrar agua del pozo para llevar a casa estuviéramos agitados. Pero qué increíble que esta señorita alimentó todos estos camellos. El cántaro de la pereza. Romanos 12:11, por favor, nos dice la Biblia así rápidamente. Romanos 12:11, por favor. Romanos 12:11 dice la palabra de Dios. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos,
fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Deje decir algo, si usted va a tener una buena familia, no va a ser por coincidencia ni por accidente. Le va a costar trabajo. Si va a tener un buen matrimonio, va a ser por trabajo. Si va a ser usado por Dios, va a ser porque trabaje. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Mi hermano, todo en esta vida siempre ha costado algo, un precio que se debe pagar. Y la flojera, la pereza siempre ha sido el estorbo más grande para el cristiano, para cumplir su voluntad. Fue en Mateo 25, si gustan ir conmigo, Mateo 25, vayan corriendo ahí, Mateo 25, que Dios nos da esta ilustración. Mateo 25, en el versículo Mateo 25, el versículo 26, note, dice la Biblia, respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir ¿de qué? De dientes. Oh, querido hermano, cuando usted y yo somos perezosos en hacer la voluntad de Dios, hacer lo que se espera de nosotros, de esforzarnos en lo que Dios nos pone en nuestra mano, mi hermano, siempre la pereza va a producir, hermanos, consecuencias a nuestras vidas negativas. La pereza nos roba de las oportunidades de servir a Dios, nos roba de las bendiciones de Dios, nos roba del bienestar en los caminos del Señor. La pereza es muy destructiva. Proverbios 24:30 nos dice la Biblia. Proverbios 24:30, por favor. Proverbios 24:30, vayan corriendo ahí. 24:30, note conmigo lo que dice la Biblia. Pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre que armado. ¿Qué quiere decir, hermano, con esto? Es que por la mujercita Rebeca, por esta doncella que le echó ganas, que trabajó, que se esforzó, que agarró esa pila de agua y agarró agua con el cántaro, y una y otra vez alimentando el camello que absorbaba esa agua como si nada, chupando esa agua para haber alimentado tantos camellos. Tuvo que haber sido galones tras galones de agua toda una tarde alimentando a esos camellos, mientras el hombre la miraba. Yo creo que se quedaba impresionado. Una señorita tan bonita trabajando tan arduamente. Mi hermano, a Dios le agrada cuando nos ve trabajando arduamente para su labor, arduamente en el hogar, orando, leyendo la Biblia, arduamente como pareja, trabajando en nuestro matrimonio para mejorarlo, arduamente trabajando con nuestros hijos, involucrándonos en nuestra vida, orando con ellos, amándoles a ellos, pasando tiempo con ellos, arduamente viniendo a la iglesia, siendo fiel a la iglesia, estando aquí aún cuando nos duele la cabeza o estamos cansados. Ser fiel a Dios. A Dios le agrada cuando no dejamos que la pereza nos gane. ¿Cómo nos hace falta el cántaro de la pereza? Que volvamos a tomar las riendas de nuestra vida, de echarle ganas una vez más, de trabajar una vez más para aquellas cosas que importan. Oh, hermano, qué fácil es la vida cómoda, especialmente cuando ya tenemos nuestra vida establecida. Aquel negocito, aquella cuenta bancaria, la casa, el carro, la rutina diaria. Voy a la iglesia el domingo, pero no me involucro más. Es suficiente con que estoy aquí. Y nos convertimos en cristianos cómodos. Yo no quiero ser cómodo, yo no quiero acostumbrarme, yo no quiero jamás ser un cristiano que no tiene que hacer. Yo quiero estar metido en los negocios de mi Padre, donde Él está obrando. Yo quiero ser parte de eso. Si algo está pasando allá, yo quiero que Dios me use para ser parte de eso. No quiero ser neutral, no quiero estar en la banca mirando y observando de fuera mientras los demás trabajan arduamente, se involucran. Yo quiero ser parte. Si pudiera ser ujier, lo haría y predicaría. Si pudiera cantar en el coro, lo haría. Si pudiera tocar un instrumento, me
me encantan los instrumentos. Estaba practicando con mi esposa durante la pandemia el trombón y quería aprenderlo para tocar en la orquesta. Si pudiera correr, manejar todavía un bus cada domingo, lo haría. Si pudiera estar en las cámaras, lo haría. Si pudiera hacerlo, ¿por qué? Porque quiero estar en los negocios de mi padre, envuelto, sirviendo, activo, haciendo algo, porque Dios siempre honra el trabajo. Dios siempre honra al trabajador. No quiero encontrarme ahí ahorillado. No, esos hay muchos. Yo quiero ser útil para mi Señor. El cántaro de la pereza. Hermana, cuesta trabajo para ser buena mamá. Tiene que despertarse antes que todos y dormirse la última. Cuesta trabajo en la familia y en gran parte le va a costar aquí. No aquí. Aquí. Si quiere una buena familia. Cuesta trabajo una iglesia. Si Dios va a bendecir una iglesia, va a ser también por el trabajo de esa iglesia. ¿Quiere levantar un negocio? Le va a costar trabajo. ¿Quiere crear un buen hijo, una buena hija? Le va a costar trabajo. Parejita recién casada, ¿quieres tener un buen matrimonio? Te va a costar trabajo. Nada viene fácil. Nada. Por eso un buen matrimonio primero comienza con una buena relación de jóvenes. Haciendo las cosas bien, honrando a mamá y papá, haciendo las cosas bien. Cuesta trabajo tener algo bueno. El noviazgo mundano es todo fácil y gratis y rápido. Por último, el cántaro de la autodependencia. Note en el versículo 23, y aquí termino. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y él respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí, mi amo, su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió, note, la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y la historia continúa diciendo, el hombre repitiendo la historia a su papá, confirmándole la voluntad de Dios en el versículo 43. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliera por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y él me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacará agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté, note, dije, ¿de quién eres, hija? Y él respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor. Escuche, hermanos, la autodependencia muchas veces nos lleva a la ruina. Es más, siempre nos lleva a la ruina. Cuando somos autosuficientes. Escuche, Rebeca reconocía la importancia de su familia, de sus padres. No los despreció. A ella le había costado todo el trabajo, hermano Pepe. Ella pagó el precio. Pero no despreció a sus padres. Después de todo el trabajo y labor que ella hizo, dice la Biblia que corrió a decirle a sus padres. ¿Sabe lo que yo he visto en cristianos que tienen problemas serios espirituales? Son demasiado independientes. No tienen ni pastor en su vida. El pastor, es más, lo hemos tragado en tacos de pastor en casa. No tiene ningún valor ni peso el pastor en mi casa. La iglesia es la iglesia, pero no es mi iglesia. No. El joven que está en problemas espirituales menosprecia a sus padres.
Por eso el noviazgo mundano es tan destructivo, porque el noviazgo mundano dirige a un joven a arreglar su relación, a gobernar su propia relación, y cuando él o ella está lista, lo trae a papá, mamá para presentárselos. Como diciéndole, ahora vas a aceptar lo que yo te estoy ofreciendo. Pero qué diferente es el cristiano que corre para decirle a su papá, Daddy, papá, esta oportunidad, ¿qué piensas, papá? ¿Qué dices tú? Mamá, esta oportunidad se me abrió. ¿Qué piensas, mamá? Tú que, pastor, mire que estamos pensando, se me abrió esta oportunidad de comprar esta casa, pero no sé, queremos, ¿cuál es tu consejo? Iglesia, mira, tenemos este plan, sí quisiéramos, sí, pero ¿qué dice el calendario de la iglesia? No vaya a ser que fallamos una actividad importante. Pero como estamos lejos de ese cristianismo, es lo que yo voy a hacer, lo que a mí me importa, lo que yo hago. Esta mujercita dejó su cántaro de la autodependencia. Ella reconocía a sus padres en casa. Se sometió a sus padres. Someteos a Dios, dice la Biblia. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Romanos 13 nos dice que debemos de someternos a todas las autoridades. Romanos 12. En el Salmo 24 nos dice la palabra de Dios que Dios hizo toda la tierra y todo lo que hay en la tierra. Romanos 11:36 nos dice que todo es para Él y por medio de Él. Todo es para Dios. Hay quienes no reconocen a Dios en su vida. Termino con este pasaje. En Salmo, por favor. Perdón, Eclesiastés 12. Y aquí terminamos. Aquí terminamos. Dice la Biblia en el versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Escúcheme, querido hermano. ¿No cree usted que es tiempo de bajar su cántaro? ¿No cree que es tiempo de bajar su cántaro? Suficiente se ha perdido ya. Suficiente vueltas sin encontrar la voluntad de Dios. Suficiente tiempo sin ver producción, resultados, bendiciones. Suficiente frustración, suficiente confusión. ¿No sería tiempo de que esta mañana usted deje su cántaro? Querido amigo, escúcheme. Lo bello de esta historia es que a Rebeca le esperaba un esposo que le iba a amar, le iba a cuidar, le iba a dar un hogar, una familia, un nombre. Le iba a sacar de la casa de su padre, le iba a dar su propio hogar, su propia vida. Así es el Señor Jesucristo esta mañana. Él quiere que usted deje su cántaro aquí, para que Él venga a su vida y sea el esposo de la iglesia en su vida, sea el novio el cual le compró con su propia sangre. Él murió en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, dio todo por rescatarle su alma, y Él no va a forzarse sobre nadie. Él quiere que usted se humille ante Él y le reconozca como su Salvador, le pida a Él perdón de sus pecados, pidiéndole a Él que le entre en su corazón, le dé vida eterna. Él quiere hacerlo, Él quiere tomarlo y darle una nueva vida en Cristo. Él quiere cambiar su vida, Él quiere ser uno con usted, pero Él necesita esta mañana que usted baje su cántaro de incredulidad, que usted baje su cántaro de soberbia, de religiosidad, de costumbres, de dudas, de cuestiones, y se humille ante Dios y diga, Señor, entonces ven a mi vida, haz lo que tú quieres hacer en mi vida. La historia nos lleva a que Rebeca por fin llegó y ahí iba con los camellos, y Isaac lo vio desde lejos y la vio y se enamoró y dijo, esa es Rebeca, y gloria a Dios, se emocionaron, se recibieron y era amor de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una señorita que bajó su cántaro. Lo que quiero que entienda es, Dios la trajo aquí sin que usted lo supiera, y todo descansa sobre el que va a decidir en este momento. O va a bajar su cántaro y recibir a Cristo y aceptar a Cristo y cambiar su vida, o se va a regresar con su cántaro lleno de pecado, lleno de soberbia, lleno de altivez, lleno de religión. No, deje su cántaro esta mañana aquí. Dios quiere cambiar su vida. Mi Dios bendice el mensaje de tu palabra, Señor. Obra en cada corazón, te lo suplico, Señor. Obra, Señor, en esta iglesia.